Pues espera. Y Ahora. le tenemos... ¿Qué tal? Me dan las luces un poco raras, ¿no? Aquí de los hombros. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Pues nada, les estaba introduciendo que estamos a muy poquito ya de empezar el Mundial. Creo que todos tenemos ganas de Mundial. Es verdad que hay elecciones del Madrid a la vista. Bueno, de hecho, mañana, que animamos a todos los socios a que voten, que sea lo mejor posible, lo más parejo posible. Y oye, que gane el mejor. Pero hemos venido aquí principalmente a hablar del Mundial, ¿verdad? Pues sí, sí, la idea es esa, es hacer unos especiales del Mundial repasando los grupos antes de empezar, las selecciones, cómo llegan, los mejores jugadores, qué partidos son más atractivos y los horarios un poquito, si quieren apuntar nuestros oyentes a qué hora, ¿no? Se puede ver esos partidos. Algunos son complicados, ya lo aviso, porque claro, continente americano, Sí. la diferencia horaria se complica. Y además tenemos partidos a todas horas, o a veces a las 6, a veces a las 9, otros a las 3 de la mañana. Así que bueno, habrá que estar atentos al calendario y ver lo máximo posible, porque no sé tú, Diego, pero a mí el tema mundial y competiciones internacionales siempre me gusta. Me gusta verme todo, me gusta descubrir gente, me gusta esperar cosas de gente que a lo mejor luego sí o no, esperar de selecciones que de repente hay un sorpresón. Entonces, bueno, todo eso lo iremos abordando, pero es que a mí me encanta. La verdad es que me encanta, me considero un friki de este tipo de cosas y a mucha honra. Sí, sí, por supuesto. Estamos todos ávidos de mundial y yo creo que a los que nos encanta como a ti estamos en esa tesitura, ¿no? Hay que buscarse el huequecillo aquí en casa también y que la gente que vive con nosotros nos entienda y acepte que vamos a estar esta vez un poquito más de un mes ultra conectados, ¿no? Y muy metidos en el evento más chulo y más importante que más disfrutamos, sin duda. Campeonato del Mundo. Muy bien, pues cuéntame, el plan para Bueno, pues hoy. si te parece, vamos a repasar los cuatro primeros grupos del A al D para ir haciendo una visión general de lo que nos vamos a encontrar. Y pues de cada grupo hablaremos muy brevemente de las selecciones, de los jugadores así que más pueden llamarnos la atención y que esperamos un poco de dónde van a llegar. Y también hablaremos un poquito del calendario, ¿no? De los partidos en los que se van a encontrar estas selecciones encuadradas en el mismo grupo y si hay algún partido más interesante que otro. Muy Algún bien. dato así curioso también daremos. Así que, si te parece, empezamos con el grupo A. ¿Vale? Para todos los que nos escuchan, introduzco un poco el grupo A. México, corrígeme si me equivoco, pero México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Es correcto, efectivamente. Esos son los cuatro equipos, las cuatro selecciones que van a componer el grupo A. México, Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa. El único representante europeo, la República Checa. Así que es un grupo muy diverso entre Asia, América, África y Europa. Muy interesante muchas veces esos choques, ¿no? Los diferentes estilos de Sí. ver. Y no sé Bueno, pues si te has perdona, sí. fijado, ya pues por... yo no quiero gafar, ni no gafar, ni nada, pero partido inaugural de Sudáfrica, México, Sudáfrica, está en Sudáfrica. Partido inaugural este año, México-Sudáfrica en México. Sí, ya sé, ya te Eh, veo por dónde vas. campeón del 2010, esperemos que podamos repetir hazaña, pero bueno, ahí dejo el Que dato que me ha parecido coincida. curioso. No, desde luego, hombre, a ver, tampoco estamos en una situación en la que nos tengamos que refugiar en leyendas, en espíritus, en mitos, en rezos, en superstición, porque somos muy potentes, ¿no? Es una de las candidatas sin Sí, duda a ya ganar el Mundial. cubriremos nuestra selección en el siguiente bloque, creo que va a ser, y sí, sí, esperando mucho también las valoraciones. Pero, desde luego, pues el guiño, ¿no? Y la coincidencia, pues ojalá que, igual que Hmm. empezó el de Sudáfrica, este empiece igual, pues también termine igual, como el de Sudáfrica. Pues muy Así bien, ¿cómo que quieres nada. que lo guiemos? ¿Empiezas tú, empiezo yo? ¿Nos turnamos cada grupo?
Sí, empezamos si quieres, te voy llevando por los equipos, me vas contando también tus impresiones, cuento yo lo primero así que podemos destacar de cada selección, pero vamos, como siempre, con total naturalidad, opinamos, damos nuestra opinión y disfrutamos Muy llevando un bien. poco este repaso. Pues Pues mira, tú empezamos si mandas quieres entonces. con México, que es una de las tres bueno, sedes, anfitrionas, perdón, una de las tres anfitrionas de este mundial. Es la primera vez que un mundial se juega en tres países, la primera experiencia para la FIFA, porque en Eurocopa sí que estamos más acostumbrados a mare Mm, magnum, ¿no? De países. sí. Pero la primera experiencia fue el Mundial de Corea y Japón en 2002 y este que vamos a tres países. Ya hablaremos en algún momento del 2030, que puede ser nuestro mundial, y veremos, pero de momento es la primera vez que se celebra en tres países. México es una de las anfitrionas y además está en el grupo A. Bueno, de la selección de México, ¿qué decir? Es una selección, yo creo que un clásico de los mundiales. Ha estado prácticamente en todos. Es verdad que su zona de clasificación, la CONCACAF, no le suele exigir mucho, aunque está subiendo mucho el nivel en Sí, Norte y eso te iba a decir, Centroamérica. que se ha quedado fuera Perú, que no tiene mal nivel, pero Ujú. México está ahí. A México siempre es el comodín que parece que lleve una selección más débil o más fuerte, pero siempre está ahí, y siempre te planta cara y tienen un gen competitivo que es diferente. Sí, y yo creo que este año, jugando en esta edición en casa, pues va a aumentar, ¿no? Ese gen competitivo. Figuras de México. Pues mira, yo te he destacado por aquí, así quizá el que más conozcamos sería Raúl Jiménez, ex del Atlético de Madrid, pero ahora mismo como nivel competitivo yo creo que está otro Jiménez, en este caso con G, Santiago Jiménez, que milita en el Milán y yo creo que es una de las grandes estrellas de México. Tenemos por aquí nombres conocidos también como el Momo Ochoa, que también es conocido de la Liga Española en la portería. Tenemos a Álvaro Fidalgo del Betis. Tenemos a Odet Vargas en el Atlético de Madrid. Y más o menos esos son los jugadores. Está Edson Álvarez, que juega en el Fenerbahce, un líbero, que está lesionado con problemas musculares. Hablaremos del tema de las lesiones porque hay muchísimas selecciones que llegan a este mundial con sus jugadores, no con todos, pero unos cuantos, y en España pasa igual, tocados. El calendario, el maldito calendario, está haciendo Sí. estragos. Pues sí, La yo coincido selección, contigo. Para mí México veremos también porque otra vez equipo de Javier Aguirre. eso es. eh, Nuevamente, no sé si es la tercera vez que lo coge. Veremos a ver hasta dónde llega. Pero sí, coincido contigo con los jugadores. Creo que ha llevado una buena mezcla. Veremos a ver como has comentado al final, que Álvarez yo creo que es el más talentoso del medio centro y el que puede hacer jugar a este equipo. A ver cómo llega. Pero yo te voy a destacar que gracias a esa lesión, a lo mejor vemos a Gilberto Mora, Ajá. 17 años. Yo te lo dejo ahí caer para que lo sigas. De Creo que Tijuana, merece ¿no? mucho la pena verle porque va a venir a Europa seguro muy pronto. Muy prontito. Luego Bueno, Santiago Jiménez, pues es que puede ser la cara buena o la cara mala. Le hemos visto en el Milan, pues periodos que pasa intrascendente, otros que en cambio es el jugador diferencial que se espera. Pero yo también te voy a decir que tiene de suplente a Julián Quiñones, que ha sido el goleador de la Liga Americana. Entonces ujú, ahí por lo menos trae gol Javier Aguirre. Raúl Jiménez yo creo que es un hombre que siempre tiene gol. sí, Así sin duda. que yo creo que es favorita clara al primer puesto en este grupo. Ya Al primer hablaremos puesto del ahora del grupo. resto, pero Mm. para mí tiene cositas, tiene cositas. O sea, que crees que va a hacer valer su condición de anfitrión de local, la selección de Sí. México. Luego cuando empiecen las eliminatorias veremos, pero yo creo que sí, que va a ser, que México va para allá. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues lo veremos. Tiene hasta cuatro lesionados, jugadores tocados para empezar a competir. Pero así, datos curiosos, una media de edad de 27 años y medio, que no es una media muy alta, aunque sí que tiene jugadores experimentados. ¿Quieres saber cuánto vale los 26 seleccionados
según fuentes como Transfermarkt o de buena referencia que valoran a los jugadores. La A ver. selección de México en total está en 209 millones de euros. Bueno, pues un dato intermedio. Yo creo que Bueno, va a Florentino haber iba a ofrecer 150 por un galáctico, pues se pueden coger a tres cuartos de México. 3 cuartos de México. Efectivamente, hay que ponerlo siempre en contexto porque los datos solos, fríos, no dan ninguna información, ¿no? Pero bueno, lo iremos comentando porque vamos a llegar a selecciones como Francia, que vamos a ver que es de locos el valor que tiene esa selección. Y habrá otras muchas que, claro, que no llegarán ni de lejos. Así que nada, muy bien. Y muy curioso también que en México hay todavía muchísimos jugadores que juegan en la liga local. Que es otra de las cosas que vamos a hablar de las selecciones, porque en función de la que toquemos, nos vamos a ir dando cuenta cómo va virando eso mucho hacia jugar fuera y sobre todo cuántos juegan en Europa, que también es súper importante, ¿no? Porque es donde están las competiciones Sí, el ritmo. más importantes, el ritmo competitivo, efectivamente. Bueno, pues en México tiene 7, 9, 10, 12, 13 jugadores que juegan en Europa. O sea que, como mínimo, el 11 puede ser bastante competitivo. Sí. ¿Dónde la ves? Le has dicho primera de grupo seguro, ¿no? Yo sí. Vale, fenomenal. Pues mira, vamos a aprovechar para cerrar con México, que su partido inaugural, como tú ya has comentado, es con Sudáfrica, juega en el Estadio Azteca. El segundo partido lo tiene contra Corea del Sur. Uf, cuidadito, que Corea del Sur compite muy Esa, bien. esa era mi otra duda porque me gusta también y ahora hablaremos de ella, pero es que República Checa también Claro, y el trae, tercer partido, como tú dices, con trae muy República buena Checa. gente. Es que es un grupo que evidentemente no tienes ninguna selección candidata a ganar el Mundial, a priori, con todos los respetos, pero uff, el nivel es muy parejo, ¿eh? Casi de las cuatro, Sudáfrica, quizás un poquito la que le costará más, pero el resto, las otras tres, cuidadito. Así que nada, pues repasado México, si quieres, pasamos a la siguiente selección. Venga, nos vamos con Sudáfrica, que no le vamos a Sí, que ya dedicar mucho que se tiempo. enfrentan, ¿no? Sí, ya que se enfrentan en el partido inaugural. Los Pero, pues Bafana mira, de Bafana. Sudáfrica, los Bafana Bafana, sí señor. Para mí, la gran estrella de los Bafana Bafana, que ha habido épocas en las que por lo menos había un jugador, ¿no? Que era franquicia, talismán, que conocíamos todos. Ahora está la cosa un poco con esta renovación generacional. 26 años y medio de media tiene la selección sudafricana, pero yo creo que es Leibren Foster, el jugador del Burnley. Además, es el más valorado, 13 millones de euros, es lo que vale este jugador. Sin duda, de los cinco que juegan en Europa, pues el que compite a un nivel más alto, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, una selección muy física que va a ser muy exigente y dentro del mundo africano, probablemente de las selecciones más técnicas. No sé si estás de acuerdo, Juan. Mm, lo demás técnicas te lo puedo debatir un poco, Mm, pero creo que es más un bloque, más que tema técnico y tal, te puede hacer daño por eso, porque es un bloque, es muy correoso y cuesta mucho meterle un gol. Yo creo que puede. Le he puesto en cuarto lugar en este grupo porque creo que no va a pasar, pero puede fastidiar mucho a todos los del grupo, pese a su, yo diría, más que disparidad de nivel. Estoy ujú. contigo con lo de tu jugador. Tengo ganas de ver a un jugador de la Liga Americana creo que juega en Orlando, que se llama Mofoken. Eh, es un poco ese talento que a lo mejor dices, no, es la más técnica de África, tal, también va un poco por él. Me gusta bastante ese chico y bueno, pues a ver qué nos puede ofrecer, ¿no? Esta selección que siempre es un poco enigmática, digamos. Ujú. Sí, señor, 21 añitos tiene el bueno de Relevo Gil Mofokem y en Orlando Pirates, como decías tú, hasta 19 jugadores en la liga, en la Major League Soccer, tienen los sudafricanos. Es decir, que ya se acaba un poquito la idea esta de que no van a ser tan Sí, competitivos. Así que bueno, lo que tú dices, vamos a ver ese bloque de Hugo Bros, el seleccionador belga, que ha dejado ahí una selección, cuando menos, interesante. Los sí, partidos que tiene Sudáfrica, pues el primero contra México, ya mencionado. La segunda jornada se enfrentará a República Checa en Atlanta.
Y por último, jugará contra Corea del Sur en Monterrey. Es decir, que probablemente las altas temperaturas, aunque los surcoreanos se adaptan también muy bien, les puede venir bien a los sudafricanos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo funciona la cosa. Venga, Corea del Sur. ¿Tienes Venga, pues alguna le doy cosilla por yo. ahí de Corea? Sí. En Corea del Sur, yo te diría, lleva varios años, además, clasificándose por este tipo de cosas. Sabes que además se tiene una cultura de país un poquito difícil, digamos, que gracias a esto, pues muchos se libran también del servicio militar y tal. Acuérdate de lo de Kim Il-sung y todo Sí, el rollo. Entonces yo creo que sin lo duda. viven de otra forma y muy para bien. El seleccionador creo que era un estandarte, yo no lo tengo en mi radar porque no era tal, es Myunbo. Sí, Y coreano, son yo veo que coreanos. es una selección correosa, que corre hasta morir, que muerde, que tiene un momento de calidad con jugadores como Heung-min Son, Kang In-lee, incluso Kim Min-jae, Ujú. El central del Bayern. que a ver qué pasa, porque, bueno, pues ha tenido lesiones importantes y tal, pero para mí es un físico espectacular. Y luego una posible sorpresa que puede ser Castro. eh, Sí. Veremos a ver qué pasa, pero yo creo que es una selección que tiene más potencial del que se le espera. Ujú. Sí, probablemente esté subiendo, ¿no? Desde Sí, los años 90 para acá, Corea del Sur es una asidua a los mundiales y probablemente está dando un salto de calidad. Bueno, de Castro es el primer jugador convocado por Corea del Sur en la historia que no ha nacido no en Corea del exacto. Sur, ni siquiera en Asia. Por eso también tiene un Sí. poco esa cosilla. Así que, a ver, a ver, a ver. Hasta 15, 16 jugadores. 16 jugadores tiene Corea del Sur jugando en Europa. Cuidadito. Cuidadito que esta selección tiene mucho, mucho gen competitivo por su carácter, como siempre, pero también por la experiencia ya de muchos jugadores que saben lo que es, como tú decías, competir a ritmo alto. Una media edad de 27 años y vale 141 millones, un poquito por debajo de México, casualmente. Así que nada, bueno, los partidos de Corea del Sur. Corea del Sur debuta contra la República Checa en Guadalajara, luego se enfrentará a México, también en Guadalajara, y por último en Monterrey contra Sudáfrica. Es decir, que Corea del Sur no se mueve de México en la primera fase. Mira, Ujú. Pues venga, vamos con la República cómodo. Checa. ¿Te parece? Venga, República pues Checa. dale. Le doy. Venga, Miroslav Kubek es el seleccionador checo y yo creo que aquí hay dos, sobre todo dos jugadores que están por encima de los demás, que es Patrick Schick, el delantero del Me Bayer encanta, Leverkusen, pedazo de delantero, ¿verdad? me encanta. 9 puro, con velocidad impresionante. Y luego a Thomas Susek, del West Ham. Está ahí, bueno, podríamos ponerle a la altura de Krejcik, del Wolverhampton, el Sí. central, pero esos tres para mí los más destacados. Aunque hay otros jugadores que también son interesantes como Darida, Schulk, Holstek. No sé, tiene una selección muy de clase media, pero muy, muy, muy interesante esta República Checa, ¿eh? Sí. Y luego está el bueno de Kufal, que para mí, vamos, me parece cuando le seguí en la Premier que no tiene dos pulmones, ese tío tiene ocho, que por la banda es un puñal. Y mi duda es, ¿qué va a hacer el seleccionador en la portería? Ajá, Porque ha jugado Kovar, que no sé cómo sigue ahí, pero que de repente en la fase final ha salvado a esta selección y la ha llevado al Mundial. Pero es que para mí está Hornicek, que ha sido el mejor de la Europa League, que me la he tragado entera, porque ahí teníamos equipos españoles, portero correcto. del Braga. Sí, Qué porterazo. No sé sí, si tiene una jugará o no, pinta pero claro, tremenda. la importancia de estos equipos que les pueden llegar más que a otros de tener un portero en condiciones, ostras, es que te da mucha confianza. Y yo creo que es una decisión difícil para el seleccionador. Así que veremos. Sí, sí, veremos, veremos. Veremos, veremos. Por supuesto, todos sus jugadores juegan en Europa, hasta 17 en la liga doméstica. El Slavia de Praga es el gran suministrador.
con el Victoria Pilsen. Y bueno, luego pues eso, jugadores en el Olympique de Lyon, en el Leverkusen, en el Hoffenheim, en el West Ham. Mucha experiencia competitiva, ¿eh? De estos checos Sí, que van a dar guerra seguro y que yo creo que son candidatos a competirles el primer grupo, en la primera plaza del grupo a México. Ahora hay que verles allí compitiendo. sí. Así que, nada, pues con esto cerramos el grupo A. ¿Te parece? Venga, Pasamos directamente al grupo B. grupo B. Pues el Venga, grupo grupo B. B, que está compuesto por Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza. A priori puedes Ujú. decir, puede ser de los menos atractivos, tal, aunque por lo menos de esta ronda, para mí sí, es de los menos atractivos de cartel, pero Ajá. ojito, ojito que hay jugadores que tengo ganas de ver, tengo selecciones que tengo ganas de ver. Así que ahora pasamos por ellas. Sí, no, y además le pasa un poco también lo que al grupo A, ¿no? Muchas selecciones que no son candidatas a ganar el Mundial, salvo sorpresa, pero que compiten muy bien, incluso aunque tengan menos nombre. Así que vamos a ver. Venga, empezamos por Canadá. Venga, pues Canadá, Bueno, dime. no, dale tú. Bueno, Canadá tiene de seleccionador a March y yo creo que tiene ritmo, tiene piernas, tiene presión, tiene calidad. Sí, Y qué decirte de jugadores no, que a lo mejor no tienen un cartelón, pero que son muy válidos. O sea, aparte de tener a Alfonso Davies, a ver cómo llega, que sí que se le ha visto un poco que ha llegado muy justo al final de temporada, el partido contra el Real Madrid, incluso, y solo jugando unos minutos. Pero claro, ese tío, pues, necesita de su físico para ser el sí. avión que era. Entonces veremos a ver cómo llega. Y luego Es está baja ahí para el Jonathan debut, David. de momento. De momento, Alfonso Davies es baja para el debut porque tiene el isquiotibial izquierdo tocado de ese partido de semifinales con Anda. el PSG de Champions. Pero bueno, yo creo que lo van a recuperar y Sí, no, desde además luego. lo bueno que tienes esto es que nos quedan todavía 10 días para que mínimo para que debutes y luego es un mes de competición. O sea que es Y muy largo tienes este opciones. mundial, así que puede pasar de todo. Y luego tienen Ujú. a Jonathan David, Sí, delantero de la Juve. Creo que se mueve muy bien, creo que en la selección, en este tipo de selecciones se desenvuelve aún mejor que en equipos europeos todavía, pero bueno, vamos a ver un poco qué ideas de juego tienen, sobre todo, porque es un grupo que todos los equipos para mí son muy correosos y a ver qué propone Canadá. Ahí va a estar la clave. mm, Tienen un central que arriesga bastante sacar la pelota, le he visto un par de partidos solo en esta clasificación que es Luc de Fugueroles o Fuguerols, sí, o no sé Figueroles, cómo sí. se pronuncia, la verdad. Ujú. Tiene buena pinta, pero es lo que hemos comentado. Ritmos europeos hay menos, este no juega en Europa, le queda mucho por aprender, pero tiene muy buena salida de balón y le he visto partidos muy interesantes, Ajá. por poner algún nombre. Bueno, tiene 17 jugadores en Europa, ¿eh? El resto están en la Major League Soccer. Es una selección que vale 199,30 millones de euros. Es decir, que cuidado que no es una selección barata No, no, para no ser una joder, me selección esperaba menos. asidua en los mundiales. Sí, sí. Pero claro, es que solo Alfonso Davies ya se lleva 50 millones, ¿eh? Claro. Y Jonathan David 45. O sea, que es que Por eso casi es ellos que dos se son los llevan la dos mitad emblemas, sí. del valor, sí, sin duda. Y bueno, yo tengo muchas ganas de ver también a Tajon Buchanan, que es un jugador que conocemos todos del Villarreal, un poco intermitente, Sí, un irregular quizá en su rendimiento. Hay poquito irregular. partidos en los que no aparece, pero hay otros partidos en los que a mí me enamora este chico. Qué calidad, qué desborde, qué capacidad, que tiene gol, además, para pesar de jugar en el extremo derecha. No sé, a mí hay aquí un plantel de jugadores que me generan confianza, a pesar de que es prácticamente una debutante Canadá en un mundial. Mm. ¿Juega de anfitrión? Vamos a ver. Bueno, y también está en la convocatoria otro conocido del fútbol español, Kyle Larin, Kyle Larin, que sí, es un ahora en el armario. Southampton.
grandísimo delantero y bueno, el Mallorca no lo ha echado de menos porque ha Claro, pero que, aparecido. que juntas ahí a Buchanan y la dupla Jonathan David con Larin y ojito, el ataque. Sí, 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 sí. Desde luego, Veremos. muy atractiva está Canadá, ¿eh? Muy atractiva, muy, con muchas ganas de verla también. Bueno, pues vamos a ver su calendario porque Canadá debuta contra Bosnia en Toronto. El segundo partido le enfrenta a Qatar, jugarán en Vancouver. Y por último, vuelven a jugar en Vancouver, en este caso contra Suiza. Partido muy duro para Canadá si se está jugando algo, porque los suizos son de las selecciones probablemente del segundo o tercer escalón, pero para mí la candidata a ganar el grupo. Sí, te diría que sí, que estoy de Ujú. acuerdo. Pues nada, vamos con Bosnia. Pues mira, aquí es una selección que me gusta verla y que quiero ver. Ha pasado ahí de últimas. Encima sigue llevando a Seco, que es el emblema, Sí. es el espíritu, es todo. La verdad que 40 todo. años, Edin Seco ya. Se dice pronto y sigue bien. La verdad es que a mí me gusta mucho verle porque tiene movimientos de delantero todavía, aun con esa edad, que es para Mm. ponerlo en escuelas. Imparte clínica. Y qué decirte, a mí me gusta casi todas las líneas, te diría. Tienes a Ujú. Seco arriba, pero tienes gente joven, que ahora te digo un par de nombres que tienes que seguir. Pero luego tienes jugadores como Kolasinac, Dedic, que también valen bastante y son conocidos en el mundillo, digamos. Y luego te voy a dar los nombres que me he apuntado a seguir. El primero es que me cuesta mucho pronunciarlos porque es Alagbegovic. Ajá. Es un extremo que acaba de fichar el Bayer Leverkusen. Militará la temporada que viene en el Bayer Leverkusen. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante, talentoso, desborde. Yo creo que es uno de los ases a seguir si tiene minutos. Vamos a ver si le dan minutos. Y luego tienen también a otro extremo que es Bajraktarevic, que ha hecho un temporadón en el PSV impresionante. Me he Ajá. visto algún resumen de estos internacionales, los comentaristas siempre lo ponen por las nubes y digo, bueno, pues voy a ver quién es, tal, no sé qué, y la verdad es que puede ser una sorpresa esta selección. Ya te digo. Jugadores a seguir. Muy bien. Los apuntamos, los apuntamos. Aparte de, por supuesto, uno de mis debilidades, que es Ermendim Demirovic en el Sí, Stuttgart. 28 añitos, jugadorazo, delantero centro también, que como haga dupla con Seco, cuidadito, que esa selección tiene gol, a pesar de sí, sí. que pueda parecer que no. Y bueno, la verdad es que fíjate que Bosnia tiene una valoración de 106 millones, es decir, es casi la mitad de lo que tenía Canadá, pero probablemente el nivel medio sea un poco más alto. No Sí, tanto por, a lo mejor, si pones las estrellas una contra una puede estar muy parecido, pero luego el resto del plantel yo creo que es superior, el de Bosnia al de Canadá. Vamos a ver, vamos a ver cómo está. vamos a ver. Una de las grandes ausencias que vamos a no ver es ya, porque ya por mayor que era, pero nos hubiera encantado es a Miralem Pjanic, uno de los Sí, jugadores que se ha retirado esta temporada y claro, no le daba ya para ir al Mundial, pero hubiera sumado mucho ver a Pjanic en hombre, este Mundial. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va a Bosnia. Bosnia que debuta con Canadá en el primer partido en Toronto, en el segundo se enfrenta a Suiza y por último tendrá a Qatar. Jugarán en Seattle, en el Lumen Stadium de Seattle. Así que esos son los partidos de Bosnia. Vale, pues venga, pasamos a Qatar, que es el anfitrión del último mundial. sí, a ver, yo creo que claramente la que menos se espera y la que se espera que sea cuarta, de hecho, en este grupo. Ujú. Ojalá que no, ojalá que Lopetegui, que al final es el seleccionador, siga llevando este idilio con Qatar, porque recordamos que Qatar juega el primer mundial porque es anfitriona, pero nunca ha clasificado. Este año clasifica. Sí, Entonces ya es un hecho histórico para una selección como Qatar, ¿no? Y luego pues Lopetegui
que bueno, pues es español, fue tratado pues para muchos injustamente, otros justamente, cualquiera tiene su valoración, pero a mí es un entrenador que me gusta y veremos cómo maneja la selección que lleva. La conozco poco, o sea, te soy totalmente sincero, conozco al final a su estrella, yo creo que es Akram Afif de la Liga Árabe, ha jugado porque ha jugado contra Cristiano Ronaldo y esta gente, entonces también tiene pasado europeo. Ujú. Eh, Puede ser que él junto con Muntari o con Emilson Jr. pueden dar ahí un poco, o incluso con Ali al ataque, pero defensivamente le veo un poco de laguna. Y contra esos ataques que hemos mencionado ya, de, por lo menos de Canadá y de Bosnia, y ahora veremos Suiza, yo creo que lo van a pasar un poco mal. Pero bueno, veremos. Sí. A lo mejor es una sorpresa. Están acostumbrados a condiciones de mucho calor. Veremos. Ujú. Pues yo te voy a añadir algún nombre más, por ejemplo, el único jugador catarí que juega fuera de Asia y que juega aquí en España, en la Cultural Leonesa, Oman Al-Amin, el lateral izquierdo de la Cultu, y luego tenemos también a Pedro Miguel, nacionalizado catarí, que es otra de las grandes estrellas en el lateral derecho y que a pesar de los esfuerzos que se está haciendo porque haya ido a la selección y al Mundial, se va a perder los dos primeros partidos de la fase de grupos. Vamos a ver si llega al tercero. Es uno de los hombres así más llamativos. Luego allí en la delantera tenemos al Moez Ali y a Edmondson Jr. Bueno, un poquito por debajo del nivel de lo que estábamos diciendo. Hasta ahora, Lopetegui había llevado 28 en su lista, porque yo creo que iba a hacer dos descartes. No sé cuáles serán y si se han confirmado ya. Cuando vaya a debutar Qatar lo tendremos ya mucho más claro. Así que nada, muy interesante esta selección catarí, a ver hasta dónde puede llegar y a ver si al bueno de Lopetegui, como tú decías, le va bien, le deseamos todo lo mejor. Qatar, ¿contra quién juega en su primer partido? Pues Qatar debuta contra Suiza, es decir, que tiene un debut complicadillo, ahí en el Levi Stadium en San Francisco. Luego vuelve a jugar contra Canadá en Vancouver. Y por último, jugará contra Bosnia en Seattle. Es decir, que todo este grupo está orientado a la costa oeste, aunque Canadá sí que va a variar entre sus dos grandes sedes, que son Canadá y Toronto. Perdón, Vancouver y Toronto. Así que nada, bueno, pues vamos a cerrar el grupo con probablemente la candidata a ganarlo, ¿no? Que es Suiza. Sí. Pues Suiza, eh, a priori favorita. Veremos, porque a veces los que llegan al cartel de favoritos, pues no siempre terminan como tal, ¿no? Pero bueno, es una selección que siempre ofrece algo. A mí por lo menos me gusta también la forma de jugar que tiene, la filosofía, los jugadores que trae. De hecho, a selecciones importantes les han creado siempre problemas. No es una selección de, bueno, pues la tengo en mi grupo, sé que voy a ganar sí o sí el partido, no, para nada. Y ojo, cómo clasifique en los eliminatorios. Es una selección muy Sí, correosa y muy sí, difícil. Tiene muy difícil. jugadores que yo creo que tiene una mezcla de jugadores con mucha experiencia y con jóvenes talentos que, oye, puede dar que hablar. Podemos destacar, ¿no? En defensa, pues a Kanji, que vale, sale Mm, del City, pero que es un pedazo de central. sí, Tienen también a Comert. Luego de sí, mediocentros Valencia, tienen a Rieder, tienen a Sou en el Sevilla, Rubén Vargas, al eterno Saka. eso es. En la punta tienes al eterno Embolo también, porque es que Embolo sigue ahí. Eso es. A Ndoye, a Okafor, a Amdouni. O sea, la delantera no es nada mala. Y te voy a dar un nombre, seguramente lo conozcas por competiciones europeas, ha jugado en el Friburgo. Es Mazambi. Sí, Johan Manzambi. Como no sea sí, titular sí, este sí. tío, desde el minuto uno, como no sea titular, no veo más a Suiza. Es el jugador que quiero ver por encima de todos en esta selección. Así que a ver ¿Qué si Europa tiene League ha minutos. hecho, eh? ¿Eh? Qué Europa League ha hecho Johan Manzambi? Que tiene 20 años, 21. 20 años, sí, señor, 20 años. Y muy, muy recomendable. Yo lo tenía también marcado como jugadores a seguir. Prácticamente has dicho todos. Yo creo que faltaba a lo mejor Ricardo Rodríguez
jugador del Betis, veterano ya, lateral izquierdo, un lateral que me ha encantado y ahora ya pues no está en su máximo nivel, pero muy interesante, y probablemente Kobel en la portería, el portero del Borussia Dortmund. Es Sí, que Suiza tiene solo dos jugadores jugando en la Liga Suiza, ¿eh? Todos los sí, demás están repartidos por Europa y algunos en clubes que han estado compitiendo hasta el final en competiciones europeas, o sea que mucho cuidadito con Suiza, que como tú bien sí, dices, se va a clasificar y en los cruces es una prueba complicada, ¿eh? Es dura de roer esta Suiza. sí. De Murat Yakin, el famoso Murat Yakin. Vamos a ver qué rendimiento saca de sus jugadores. Otra pena, porque también se ha retirado, pues no tener en Suiza a Sherdan Shaqiri, ¿verdad? El gran Shaqiri Total. extremo. Era espectacular viéndole jugar. 266 millones de euros vale esta Suiza, ¿eh? Cuidadito Sí, que sí. el dinero empieza a avisar de que hay mucha calidad en Sí, este equipo aquí hay mucho helvético. cartel y se va a notar. Se va a notar, se va a notar. Suiza empieza con Qatar, como hemos dicho antes, en San Francisco, luego seguirá jugando contra Bosnia, un partido complicado, y por último cerrará con Canadá, que es la anfitriona. Mm, Tiene que demostrar ahí su valor, sobre todo en el segundo y en el tercer partido. Vamos a ver cómo se desenvuelven los suizos y luego cómo están los cruces. Así Sí. que, grupo B repasado. Entramos en el C. Entramos con una de las favoritas. Eso es. Pues empezamos Vamos a por hablar ella, ¿no? de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Yo creo que sí, que empezamos por Brasil, ¿no? Sí, yo creo que es la que más podemos llegar a debate, luego un poco Marruecos, ¿no? Y las otras dos, pues las podemos pasar más rápido para que tampoco los oyentes se nos Se aburran. aburra. Y marcamos nombres y poco Eh, más. pues sí, Brasil, pues qué decir de ella, pues ver qué cambio ha sido capaz de dar Ancelotti a esta nueva Brasil. Esta nueva Brasil que si ves la lista, pues sí hay nuevas, pero que también está plagada de no gente nueva, pero que Sí, puede dar mucho veteranos. encaje y mucho vigor en este nuevo plantel. Creo que la elección también de Neymar, que ha sido como un poco la polémica, y el portero que dejó fuera, pues un poco así. eh, yo creo que si hay alguien que puede manejar esas situaciones es Ancelotti. Lo ha demostrado en los Mm. banquillos. Es un tío que al final se lleva a todos de calle, nadie habla mal de él. Y lo que te puede hacer Neymar, que a lo mejor en su peor momento no tiene esa actitud de ser compañero o lo que sea, yo creo que es todo lo contrario. Me parece que vas a ver el rol, más que nada porque yo creo que se veía fuera del Mundial y ahora se ha visto dentro. Sí, Entonces, sí, ya sí, para sí. él puede haber sido un triunfo lo suficientemente necesario para decir, mira, me ha llevado, yo aquí acato órdenes, sean como sea y tal. Neymar siempre te puede sorprender. Esté mal, Hombre. esté bien, lo que sea. Y es que tiene mucha pegada esta Brasil, pero mucha. Yendo un poco por la lista, si te parece, porque ya Sí, que es un poco favorita, candidata, sí, podemos sí, sin hablar de la duda. lista. Me Veremos parece cómo llega fenomenal. Alisson, pero bueno, para mí portero titular sería Alisson. Ederson a mí me deja mucho que desear, pero bueno, la defensa es lo que yo veo más flojo en los laterales, ojo, porque los dos centrales han hecho un año. Uf, sin Tienes duda. a Marquinhos y a Gabriel, que vaya año han hecho. Hombre, en Espectacular. el once ideal de la Champions, ¿no? Uno por el Sí, Arsenal y otro por el con PSG, perdón o sea de que. Saliba, yo hubiera. Es verdad que hay que turnar o lo que sea. Yo hubiera puesto Saliba a Gabriel, porque es que Saliba, la Champions de Saliba. ah, Sí, es que es era un brutal, espectáculo, pero pero bueno, igualmente, Gabriel está casi Marquinhos. mejor en la final, ¿eh? Que Saliba, que no, probablemente no sea lo normal, pero Gabriel está en la final, es brutal. Sí, lo malo es lo de siempre, ¿no? El mejor del partido va al penalti y a veces lo falla. Pues Ah, Gabriel, sí, mejor del partido, y falla el penalti. sí, sí, Luego sí. los mediocentros, dando así una visión principal. Yo creo que tiene más músculo que creatividad, pero ojo, porque al final no necesita esa creatividad en el mediocentro, porque luego ves el ataque y empiezas a fantasear, porque es Se que te es hacen una los ojos maravilla. chiribitas.
con Entonces este yo creo ataque, que ¿verdad? apostará por Casemiro junto a Bruno Guimaraes. No descarto a Lucas Sí. Paquetá. Jugó en el amistoso contra Japón, Lucas Paquetá, Por eso, no y sé. muy, Y muy a ver qué pasa, participativo. pero a mí Guimaraes es un jugador que me gusta muchísimo y que a mí Casemiro es que ¿Qué soy vamos a un decir? enamorado de Casemiro y me declaro enamorado desde el minuto uno hasta que he seguido sus pasos por el Manchester y donde allá vaya, pues allá le seguiré. Creo que no Y está solo en delanteros, ese camino. delanteros, pues a ver qué formación saca Carleto. Le ha gustado mucho el 4-3-3 replicado a lo mejor con el Madrid, que con una baja muy importante, la de Rodrigo Goes, que a Sí, todos yo creo que nos sí. hubiera gustado verle en esta selección. Pero es que Sí. puede hacer muchas cosas. Lleva un plantel de delanteros, no sé a ti qué te parecerá. Ahora me das toda tu opinión y perdón por copar todo esto. No, tranquilo, Pero es tranquilo, que dale. tiene toda la tipología de delanteros que te puedas imaginar. No tiene dos iguales. Sí, Tienes a Rafinha, efectivamente. que puede jugar de media punta para liberar un hueco en banda, puede jugar en banda derecha, puede jugar en banda izquierda. Yo creo que la banda izquierda va a ser de Vini. Sí, yo Eh, también lo creo. Creo que la media punta va a ser de Rafinha. Creo que la duda máxima puede estar en la banda derecha. Ahora es que tienes gente como Mateos Cuña, que viene de hacer un temporadón. Tienes a Mm. Martinelli, tienes a Neymar. Y ojo, que tienes a Ryan, que para mí es el jugador a seguir de aquí. Y luego de 9 pues te la puedes jugar con Endrick perfectamente, porque es el más 9 puro a lo mejor que tienes. Y luego, pues un poco Igor Thiago, ¿no? Es verdad que se ha quedado fuera Joao Pedro, a mí me ha sorprendido, porque dentro Sí, de lo que es el Chelsea, yo creo que ha estado a un nivel espectacular y eso es un 9 que es diferente a lo que lleva. Pero bueno, también la lleva Neymar, pues Neymar tendrá su rol y ojo, Neymar como se motive saliendo desde el banquillo. sí, Ojito. desde luego, para resolver o para cambiar el partido en un momento determinado, es mucho, meter a Neymar. Entonces, para ti, Ujú. opiniones. Bueno, pues coincido en muchísimas cosas de la que has dicho. Por ejemplo, Alisson Becker para mí también es el portero titular. Vamos a ver cómo llega. El portero del Liverpool. Los dos centrales es una barbaridad lo que tiene Brasil. Un Marquinhos que parece que su alto nivel no acaba nunca. Y un Gabriel Magallanes que ha sido pues uno de los jugadores de la Champions y de la temporada en Europa sin duda, ¿eh? Lo que tú decías del medio campo, sí, pasa un poco igual. Casemiro Forever, pero es donde cogea un poquito más el equipo, ¿no? Quizás Bruno Guimaraes es el que destaca como jugador con más creatividad y más fantasía, y luego es que arriba Brasil, es que es una locura. O Donde lo mires. sea, donde lo mires, es que si vas a jugar contra Brasil, yo creo que tu primer quebradero de cabeza es no a quién pongo en línea defensiva, sino cómo corrijo la cantidad de desequilibrios que me va a hacer cada uno de estos tíos. Porque muchas veces vas a necesitar dos y a veces hasta tres. Entonces, bueno, sí, coincido en que Vinicius Junior y Rafinha son muy titulares en este equipo. Y a partir de ahí vamos a ver, porque Lucas Paquetá el otro día también le probó un poquito por arriba. Es verdad que no estaba Rafinha. Neymar está lesionado, o sea, viene un poco tocado. En esta fase de preparación para el Mundial viene tocado, pero bueno, yo creo que saldrá adelante sin problemas. Y vamos a ver, porque sí, hay mucha juventud, como decías tú con Ryan y con Hendrik. Una de las cosas que me fascina de Brasil es que si miras los ausentes, muchos de ellos por lesión, pero algunos también por decisión técnica, cuidadito, que es lo que tú decías, Rodrigo Goes, decíamos a Joao Pedro, pero es que tampoco ha ido Gabriel Jesús, tampoco ha ido Richarlison, tampoco ha ido Estebao, tampoco ha ido Lucas Beraldo y, por supuestísimo, echamos de menos a Eder Militao, que Sí. es, pues bueno, probablemente si hubiera estado Militao, La me hubiera defensa gustado verlo. titular en plenas condiciones para mí es Militao Gabriel. Militao Gabriel, ¿verdad? Tú dejarías Sí, a Marquinhos en el banquillo, a pesar sí. del año que ha hecho tan bueno. Sí, yo creo que cualquier decisión no sería un error, porque es que cualquiera de los tres es un acierto seguro. Una selección, ¿cuánto dirías que vale la selección de Brasil? El valor de Brasil. Es verdad que que hay jugadores que ha llevado de bastante bajo perfil, pero es que si solo Vinicius ofrecen en Arabia 250 millones,
Pues es que de ahí no baja. Entonces podrá ser de 500. Pues 964 millones es Ya lo te que digo. vale Brasil. Seguramente entre las dos selecciones tres más caras del Mundial. Si es que ves la delantera y por Sí. cuánto te quieres llevar a Endrick ahora mismo, por un pastizal. Mateos Cuña no va a bajar de 80 millones. Mm. Rafinha de ciento y pico. Vinicius de 200. Si es Sí, que ya solo con clavado, eso, Vinicius clavado. Bruno Guimaraes, 85 millones, valorado. Tú fíjate. O sea que. Y Rafinha le ponen 50 millones, pero bueno, esto es porque yo creo que saben perfectamente que de momento no va a salir del Barça. Pero si llega una oferta de Rafinha, es lo que tú dices, de 100 para arriba. sí, No, no baja de ahí. O sea para mí sí. que, bueno, muy interesante. Vamos a ver con quién debuta Brasil, porque es que Brasil debuta con Marruecos, que Sí, para sí, es mí un es uno de los partidazo. partidos de la primera fase. Es un partidazo. Partidazo espectacular, con muchísimas ganas de ver. Así que como es partidazo, vamos a decir la fecha, 13 de junio. Para nosotros se juega ya en el 14 de junio, porque empieza a las 12 de la noche de ese 14 de junio aquí en España. 6 de la tarde en Nueva York, porque es en el MetLife Stadium. Vaya también escenario Escenario. para coger este partido, ¿no? Como no podía ser de otra forma. Pues estupendo, ahí estaremos viéndolo. Hombre, este es de los que no se puede perder uno. Y, por supuesto, Marruecos. Vamos a dar el relevo, ¿no? Como empiezan así con Brasil, Marruecos. Nos vamos a Marruecos a repasarlo. Mira, ya que te he comido yo Brasil, te toca Marruecos. Vale. Venga, le doy yo a Marruecos, que es una de las selecciones que más ganas tenemos todos de ver después del Mundial de Qatar, que nos dejó fuera, nos eliminó, y cómo viene compitiendo esta selección. Lo último, la gran polémica de la Copa de África en esa final. Bueno, vamos a ver qué rendimiento nos dan los de Bali Regragui. Calidad por todos lados. Fíjate, desde la portería con Yassin Bonu, que ahora está en el Al Hilal, pero es conocidísimo de la Liga Española con Sí. el Sevilla. ¿Qué decir de Achraf Hakimi, que es candidato a ser el lateral derecho del Mundial, seguramente? El temporadón que lleva haciendo este año, más los anteriores, es una locura, ¿no? Tenemos también a Masraoui del United en el lateral izquierdo. Los laterales son espectaculares lo que tienen Marruecos. También los centrales van bien. Por ejemplo, tenemos a Gerd del Olympique de Sí, a Marsella, ver. ¿no? Que hay ganas de verlo. A Chadi Riad también del Crystal Palace, que ha hecho un Y a temporadón este Belarami. año. A Belarami del Al-Ahly, perdón. También jugadorazo, ¿no? Y luego, si empezamos a hablar del mediocampo, empezamos por Sofian Amrabat del Betis, podemos hablar del Canús, del Stuttgart, uno de los jugadores más valorados de Marruecos, y seguimos adelante y Sí, encontramos a Brahim Guaní. Díaz. A mí me gusta mucho Guaní también. Ajá. Así que sí, sí. Y delantera. Y delantera Brahim Díaz, que le tenemos aquí como posible media punta. El Cavi de Olympiacos también ha hecho una muy buena temporada. Es Salah Souli, no sé, tiene jugadores muy, muy interesantes este a Marruecos, Yo voy a que echar ya de vale. menos al Nesiri. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, es verdad, es uno de los grandes ausentes, el Nesiri, Que muy siempre estaba conocido para ahí y oye, nosotros. por arriba te gana mucho balón y tal. Y para un Brahim Díaz o tal, tener un delantero que le quita y le fija defensas, pues hace mucho. Y a la Pero sí, sí. espalda, ¿eh? Acuérdate cómo ganaba a espaldas con esa zancada tan potente que tiene el Nesiri. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues mira, yo te voy a añadir otro que ya evidentemente está en su ocaso, del ocaso de su carrera, pero que nos ha dado momentos de mucha alegría como Joaquín Ziyech, que tampoco está en esta Ah, selección sí. marroquí. Lleva tiempo sin ir, ¿eh? No sería justo decirle como un gran ausente, pero otro jugador con una calidad tremenda, tremenda, tremenda. Así que nada, 364 millones. Vale, está Marruecos, ¿eh? Casi Sí, sí, es nada que ya. además cuánto se habrá revaluado en unos años. Es que ha Uf, hecho una selección muy competitiva, pero mucho. muy, muy competitiva, con mucha calidad. Bueno, ¿sabes quién nos puede faltar también aquí? Ilias Ahomak, que es verdad que con el Rayito pues ha tenido un poquito más de protagonismo y estaba un poco perdido Sí, ahí le en ha el penalizado Villarreal la falta de minutos. y probablemente haya sido la razón de que no haya ido. Estas También últimas llegaba tocado, molestias, acuérdate, a la lesiones, sí, final. sí. Entonces, sí.
pero jugador con muchísima calidad y que también destacamos porque es una maravilla verle. Bueno, pues venga, Marruecos, como hemos dicho, debuta contra Brasil, luego se enfrentará contra Escocia en Boston y por último jugará con Haití. Es decir, que va de más a menos, clarísimamente, Sí. y bueno, puede recuperar si tropieza con Brasil, que no sería descartable, lógicamente. ¿Dónde la ves en el grupo a Marruecos? Yo la veo segunda. Segunda, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, que Sí. pones a Brasil Brasil primera. primera, Marruecos segunda y para mí Escocia tercera. Si Y no, no va a haber ninguna sorpresa, ¿no? Sorpresa me yo creo que refería a que no. Marruecos fuera la campeona de grupo. De hecho, viene bien, o sea, a Escocia le viene bien porque teniendo a Haití, que ahora pasaremos por ella, Haití al final, salvo sorpresa mayúscula, va a ser selección y con todos mis respetos, de saco de goles. Pasan los Mm, mejores terceros, es muy difícil quedarte fuera y Escocia teniendo a Haití y además los dos monstruos estos, pues yo creo que está agradeciendo tener a Haití porque puede ser relevante a la hora de pasar. sí, 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 es muy interesante eso que estás apuntando, Juan, porque desde luego los terceros de estos mundiales tienen opciones de clasificarse y muy altas. Sí. Pues nada, vamos con Haití. Venga, ¿tienes algo de Haití o quieres que empiece yo? Yo de Haití tengo poco. Lo que le he visto es que intenta ser bloque, pero que al final son gente que no están acostumbradas a los ritmos que puede tener otras selecciones. Ya estuvo en un mundial hace muchísimo tiempo, vuelve a los mundiales, pero no, es que yo lo que le veo es que no llega a un 7 en todo. Eh, Es Ujú. un 6. Y un 6 contra Brasil, un 6 contra Marruecos, no te vale. Entonces lo veo muy flojito, veo que puede ser el típico equipo agazapado que te pille una contra y si te mete un gol, pues ahí te ha metido miedo porque a lo mejor espérate a que le puedas remontar, pero sinceramente no le veo virtudes suficientes para el grupo que tiene. Sí, 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 coincido contigo en todo, fíjate. Alemania 74 fue el último mundial en el que participó Haití, probablemente con una buenísima generación que le llevó a un mundial donde era muchísimo más caro clasificarse que ahora, sin duda. Claro. Así que vamos a ver cómo va. Yo, bueno, he descargado algún nombrecillo por ahí, porque a lo mejor nos da alguna alegría, o aunque Haití pues no salga muy bien parado en los partidos, pero sí que siempre hay alguno que nos gusta Bueno, ver, ¿no? Yassin, Por ¿no? ejemplo, Fortune. ajá, a ver, dime. Yassin Fortune puede ser uno. Yacine Fortune puede ser uno, sí, el Vizela. Y yo te pondría por aquí a Belegarde, del Wolverhampton, Jan Jacks, del Philadelphia Union, este juega en la Major League Soccer, Wilson Isidore, del Sunderland, y otro de los grandes jugadores de Haití, para mí, Duvernay, del Gent en Bélgica, Jean-Kevin Duvernay. Pero bueno, desde luego tiene dos mastodontes y una Escocia muy guerrera con los que librarse esta selección de Haití. Sí. Hay un jugador que no ha podido ir con Haití, esto a modo de curiosidad, porque ha tenido problemas con el visado, que es Janot Jerome. Y bueno, tendríamos que traer aquí a alguien de geopolítica, ¿no? Que nos explicara un poco, porque Sí, porque probablemente tiene lo que no le han problemas uno permitido. solo. Sí, Ay, la entrada en Estados Unidos. Bueno, un Haití que debuta con Escocia en Boston, luego jugará contra Brasil en Filadelfia, en el Lincoln Financial Stadium, y por último contra Marruecos en Atlanta. Así que ese es el calendario de Haití. Así que vamos a pasar a Escocia y cerramos el sí, grupo C, ¿te parece? venga. Pues terminamos, sí, terminamos con Escocia. Para mí Escocia mm, tuvo un momento de explosión, pues cuando surgieron los Robertson, los McTominay y tal. Ahora pues se basa mucho en esa estructura. Ujú, Eh, a mí es una selección que personalmente me gusta. He oído todas las opiniones posibles, la gente entendida y seguramente entienda más que yo y 100 veces, no da un duro por Escocia, pero a mí es una selección oye, creo que plantea un fútbol muy directo, creo que tiene razones
para creer en que puede pasar y puede, sobre todo es el problema de selecciones importantes en los emparejamientos que toque luego ya a partir de la fase de grupos. Me deja Sí, un poquito que desear en la delantera, fíjate. Creo que es su punto más débil. coincido. Mm, Sí, Es verdad que tienen a Adams, pero ahí está, a Stewart, pero no creo que tengan ese gol que les hace falta porque si tú ves los partidos anteriores, pues los goles los han metido los mediocentros y los defensas. Vamos a ver a qué nivel está Andy Robertson, que a mí me ha gustado tu- toda la vida en el Liverpool, me parece espectacular. Luego tienen a Tierney, que también me parece sí. espectacular. Tienen a Hanley, Hendry, que son tíos muy correosos. Luego en el mediocentro, pues McTominay, que para mí, pues genial. Eh, Probablemente la estrella, ¿no? Junto con Robertson de la selección. sí, sí, sí. Luego, corrígeme si me equivoco, no sé si McGinn está. Sí, está John McGinn del Aston Villa. Sí, que viene Este de, del que... ojo, de un buen final de temporada. Y luego hay Mm, a mí un jugador que me gusta mucho de Escocia, que es Ferguson. sí, Ferguson me también. gusta y tengo muchas ganas de verle. Entonces creo que defensa y medio centro está muy bien, pero eso, le falta gol. Me falta gol arriba, sí. Y esa es la explicación de lo que comentabas, ¿no? De que tenga casi todos sus goleadores sean del medio campo para atrás. Bueno, sí, vamos a ver cómo compite esta Escocia. Yo no voy a añadir ni un jugador más porque todos los que has mencionado son los que tenías marcados. Alguno más has dado tú. Así que nada, vamos a ver cómo funciona el conjunto de Steve Clark. 243 millones de euros vale esta Escocia, con la colección de jugadores, todavía muchos en la liga doméstica escocesa y el resto pues en Europa, prácticamente a excepción de Jack Hendry que juega en el Al Ettifaq, el resto entre Europa y Escocia anda todo el plantel. Así que nada, pues una Escocia que vamos a repasar sus enfrentamientos, jugará su primer partido contra Haití, luego se enfrentará a Marruecos y por último a Brasil. Lo malo que tiene Escocia, ¿no? Que cierra, bueno, a lo mejor es una Brasil ya muy clasificada y le beneficia, nunca se sabe, ¿no? Mm. Vamos a ver qué tal. Así que con esto cerramos el grupo C y repasamos el último grupo de este especial, que es el grupo D. Muy bien. Pues el grupo D, que está compuesto por Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Empezamos por anfitrión. Sí, vamos a darle con Estados Unidos. Venga. Estados Unidos. eh, Sinceramente, tengo ganas de verlo por ver la idea de Pochettino, Mm, entrenador que conocemos mucho, su pasado en todos los clubes europeos, buenos papeles. Veremos qué tal le sienta también ser anfitrión, ¿no? Porque tiene esa presión. No sé si incluso Donald sí, Trump estará por ahí y tal, y siempre ese incluso miedo, porque vete tú a saber por dónde le sale. Pero bueno, tiene jugadores que pueden dar calidad al equipo. Yo creo que es una selección que ha ido en aumento en cuanto a jugadores individuales. Me acuerdo hace años cuando salió Altidor y tal, que era como, bueno, pues Estados Unidos empieza a sacar gente, no sé qué, y pues ahora tienes gente como Pulisic, que a mí me encanta. Tienes gente como jugadorazo. Adams, como McKinney. En los laterales, yo creo que es un poco clave a ver en qué nivel está Dest, porque Ujú. creo que llega tocado. Y bueno, eso puede ser también un poco de ver qué repuesto puedes buscar ahí, en caso de tal, ¿no? Y Mm, bueno, arriba sí que tienen a Balogun y a Pepi, que son los que yo creo que pueden marcar más goles y tal, asistidos por Christian Pulisic siempre. Veremos qué tal está Wright. Tiene cositas, pero le va a costar, yo creo que le va a costar mucho llegar a las dos primeras posiciones de este grupo. Para mí no está dentro de las dos primeras, pero bueno, veremos. El papel de anfitrión a veces ayuda. sí, 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 vamos a ver el nivel competitivo de Estados Unidos, que bueno, también es un clásico de los mundiales
por lo que el mismo que le pasaba a México, ¿no? En su conferencia de la CONCACAF, pues tiene siempre esa capacidad de clasificarse, no tiene tanta competencia, no tanta competitividad como en otras confederaciones, pero siempre estamos, ¿no? Con las ganas de ver si sube el nivel competitivo y lo que tú dices, a ver si jugando en casa se ve una Estados Unidos todavía más férrea, ¿no? Y nada, en cuanto a nombres, creo que has repasado todos. Yo he puesto también a Yunus Musa, por Mm. lo familiar que nos resulta, ¿no? El jugador del Sí, Milán, que militó en el Valencia, y Timothy Weah, en la Juve, el hijo ah, de bueno, Josh claro. Weah, El que hijo del ahí famoso le John tenemos. Ware. Sí, le tenemos como, bueno, ya tiene 26 añitos, pero siempre ha sonado ahí como eterna promesa, eterna promesa, eterna promesa y, Sí, no termina de bueno, despegar ese chico, sí. ¿verdad? Le falta ahí ese puntito, pero desde luego es una selección que como bloque difícil de batir, ¿eh? Vamos a ver Sí. qué resultado nos da. 319 millones de euros, es decir, ya es una valoración importante la que tiene esta Estados Unidos, de Mauricio Pochettino. Bueno, pues vamos a ver contra quién debuta Estados Unidos y dónde va a jugar sus partidos, porque, como hemos dicho, es la anfitriona y se va a enfrentar a Paraguay en Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Luego jugará contra Australia en Seattle y, por último, cerrará su grupo D ¿No? Con Turquía. enfrentándose a Turquía. También vuelven a Los Ángeles los norteamericanos y vaya selección para cerrar el grupo, Turquía. Así que, como Sí. vemos, Estados Unidos se mueve en la primera fase en la costa oeste. Me imagino que si va avanzando en eliminatorias podrá ir recorriendo un poco el resto del país. Bien. ¿Por cuál quieres seguir? Pues le damos con Paraguay, si te parece. Paraguay, que para los que no sé si lo saben, desgracia ayer, yo creo que es un punto muy crítico para Paraguay que se lesiona Enciso ayer. Sí, 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 sí. Y Y se va a eso perder la puede fase de determinar grupos. mucho, ¿eh? Sí, Porque porque a Paraguay priori, viene, recordamos que viene a hacer todo mal, porque los últimos años para mí ha sido nefasto de Paraguay, y de repente lo ha cogido Gustavo Alfaro, le ha lavado la cara, han aparecido jugadores, pues eso, como Enciso, sigue estando Miguel Almirón, Gustavo Gómez atrás está impecable. ujú, eh, como jugador revelación te diría, Diego Gómez puede tener un papel fundamental. Y sí, claro, el Brighton and Hove Albion. pero es que se te lesiona tu insignia, se te lesiona Sí. tu jugador más importante que ha hecho un temporadón también de marcar. Entonces, bueno, veremos a ver ¿no? Cómo lo gestiona Cómo el saca bueno de adelante. Alfaro y sobre todo en estos casos a quién llama, porque podrá llamar a otro por caso de lesión grave. Entonces, pues ¿Tú tienes bueno, constancia de que vaya a darle de baja? todo hace pensar, están haciéndole test, pero hace pensar que adiós el Mundial. Ujú. Sí, claro, es que a priori lo que está claro es que se perdería la fase de grupos. Hombre, es verdad que es un mundial donde tienes muchas opciones de clasificarte tercero como mínimo, que es lo que estábamos hablando, pero es que, claro, el nivel competitivo de Paraguay sin Enciso, pues Claro, como tú dices, baja, ahí está baja la diferencia, sí. mucho, mucho nivel. Bueno, yo te destaco también a Antonio Sanabria, ex del Betis, que está en el Torino, 30 añitos ya. Y te destaco también a Omar Alderete, que ahí Sí, está, el central, el Getafe, conocido por su etapa en el Getafe. Así que sí, vamos a ver qué hace esta Paraguay, que está en plena línea ascendente porque viene de tocar fondos, y como tú decías. Así que vamos a ver. Bueno, pues Paraguay. Paraguay debuta contra Estados Unidos, contra la anfitriona en Los Ángeles, como decíamos antes. Luego se enfrentará a la selección de Turquía en San Francisco y seguirá en San Francisco para cerrar su participación en la fase de grupos contra Australia. Veremos si le sirve para continuar. muy bien. Así que, sin más dilación, nos metemos con Australia, otra de las selecciones que generan expectación, ¿verdad? Sí, sí, Por lo sí, exótico siempre viene con algo y interesante o con algún jugador interesante. Entonces, efectivamente, yo creo que tiene algún nombre que a todos nos suena, Matthew Ryan,
Ujú. portero, Iracunda, delantero, Sí. eh, Metcalf, que me recuerda al de la NFL, pero bueno, en el mediocentro. Y, y yo tengo un jugador apuntado que no le conocía y ha hecho un temporadón final porque lo ficha, creo que es el Norwich, que es Mohamed Touré. Es un armario empotrado y creo que puede dar que hablar aquí, porque no deja de ser un jugador de segunda división, pero yo creo que tiene nivel para primera y ya lo ha explotado. Y veremos a ver si no sale de aquí mejor valorado incluso. Ajá. Pues yo te añado a esta selección a Harry Sutar, que me parece que es una de las No grandes tienes toda la estrellas razón. Sí. del Sheffield United. Y yo pondría también a Jackson Irvine del São Pauli. Y probablemente Christian Volpato, que Christian Volpato ha entrado porque Riley McGee, que era otra de las grandes estrellas de Australia, del Middlesbrough, pues con una lesión muscular ha tenido que dejar la convocatoria. Lo más curioso es que Cristian Volpato, del Sassuolo, tiene una valoración que ahora mismo es la más alta de toda Australia. Conclusión, Anda. ¿cuál sería la razón para que Tony Popovic, el seleccionador, no confiara en él? Pues probablemente que todavía es un jugador joven de 22 añitos y había que Sí, dar paso a la experiencia. Pero es curioso, ¿no? Esto de Australia que tiene muchísimos jugadores en Europa, ¿eh? sí, Y sí. yo creo que es uno de los grandes pasos que ha dado la selección australiana, llevar a sus jugadores a competir a Europa, hacerlo con un buen rendimiento y ese paso adelante probablemente lo note esta Australia de Popovic. Australia que va a empezar su mundial jugando contra Turquía en Vancouver. Luego jugará contra Estados Unidos en Seattle y por último contra Paraguay en San Francisco. Ese es el camino de esta Australia, valorada en 50 millones. Probablemente de las valoraciones más bajas, pero vamos a ver, porque jugando al fútbol, como todos saben, Sí. nunca se puede decir que las cosas son claras y van a pasar así. Pues vamos Predicciones muy con la pocas. última. Vamos con la Y yo última creo que la favorita, ¿no? Por lo menos bajo mi punto de para vista de este este grupo. grupo, Sí, que es vamos a Turquía, ver cómo compite. Vamos a lleva ver cómo compite, haciendo pero muy buenas competiciones estas últimas y yo creo que ganando experiencia en jugadores que necesitaban ganar experiencia. Así que, ojo, te dejo darle. pues es que lo que tú dices es una Turquía muy interesante con una media de edad de 27 años, es decir, que tiene mucho jugador de 20 y pocos y 20 muchos se acercan a la treintena otros cuantos, es decir, que tiene una mezcla ahí muy, muy, muy interesante. Y yo cuando estaba repasando esta Turquía para ver qué jugadores marcamos como para seguir, pues es que casi llego a 10. O sea que fíjate qué interesante puede ser el propio Demiral en defensa, De Miral que ha hecho un temporadón este año. ajá, con el Al-Ahly, y luego Soyuncu, conocido por su fichaje por el Atlético de Madrid, aunque ahora está militando en el Fenerbahce. Tenemos también a Kadioglu del Brighton and Hove Albion. Tenemos a el Sampiterno Hakan Çalhanoğlu del Inter de Milán. Por supuestísimo, como junto con Shananoglu y el siguiente que voy a decir, aparte del que estoy comentando ahora, Arda Güler, eh, la estrella de esta selección turca, junto con Kenan Yildiz, el Sí. atacante de la Juventus de Turín. Y todavía apunto a Enes Unal, quizá un escalón por debajo de estos que acabamos de mencionar, pero por lo familiar que nos resulta, ¿no? Dentro Y de luego ese apellido nombre español. también a Yilmaz, que al final es un Sí, tío que te puede jugar en cualquier sitio. Entonces ujú, te saca de mucho apuro. el jugador del Galatasaray. Pues, ¿cuánto dirías que vale esta selección turca? Que ya empieza a tener su peso, ¿eh? Pues, a lo mejor casi llega a los 300 o 400. Pues, joder, no lo podías clavar más porque son 358 millones de euros. Pues mira, Está ¿ves? muy bien, ¿eh? Para esta Turquía que tiene prácticamente a todos sus jugadores en Europa, con muchos jugadores en la liga local, porque Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas ya son clubes
típicos de las competiciones europeas y que han dado muy buen rendimiento los tres equipos este año. Y bueno, pues vamos a ver cómo compite esta Turquía, que desde luego es una de las selecciones que más ganas tengo de ver. Pues sí, estoy contigo. Venga, pues cerramos ya diciendo que Turquía, como ya hemos repasado los otros equipos, lo tenemos claro, debuta con Australia en Vancouver, luego jugará contra Paraguay en San Francisco y por último contra Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Pues muy bien. Buen Grupos repaso, ¿no? revisados, yo creo que grupos entretenidos, con cositas, con jugadores que ver. Eh, para todos los que nos escuchan, pues espero que también hayan cogido papel y boli, porque esto es de papel y boli, apunta a jugadores o quien haga álbum de cromos o lo que sea, porque hay nombres Mm. que de verdad son muy, muy interesantes. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues mira, Juan, tengo una pequeña sorpresita para acabar. Vamos, que no nos esperemos nada grandilocuente, pero si te parecen estos especiales que vamos a hacer dos más, repasando los otros, pues ya 8 grupos que nos quedan, porque son 12 en total, en este mundial de 48 selecciones, es Si el al ritmo mundial que más llevamos grande de la entre historia. nuestros trabajos y todo, es que no te da la vida, porque es que cada vez aumentan más las competiciones y las selecciones. Y claro, encima más jugadores en la convocatoria, entonces tienes que ver si te encaja o no. Es Sí, una locura, es una locura. Los pero horarios, bendita que locura. bueno, bendita locura. Y lo bueno que a vez en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México han tenido ese guiño de que las selecciones europeas casi todas las ponen en horario europeo bueno. Yo Sí, recuerdo el Mundial de Estados Unidos 94 que era todo de madrugada o a primera hora de la noche, como pronto. O sí, en sea el de que Brasil. el de Brasil, sí, cuando es en América tenemos ese inconveniente. El Mundial de los 104 partidos que estamos deseando empezar a ver, ya el 11 de junio hará su debut, y que te voy a comentar. Recuerda que son tres países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos. Canadá tiene dos sedes, que son Vancouver y Toronto. México tiene tres, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y Estados Unidos tiene 11 sedes, repartidas entre 6 estados, 7 estados, 8. Creo que me salen ya 8 estados, por ahí andarán. Eh, ¿Cuántos partidos crees que se juegan en cada país de los 104? Aproximadamente. Esa es la sorpresa que tenía el juego. Vamos a terminar los especiales siempre dando datos curiosos. En cada país, Sí, pues no lo sé. Te diría 104, has dicho, en total. 104, sí. 104 partidos. Pues vamos a poner que Estados Unidos puede cubrir 70, México 25 y el resto Canadá. Y el resto Canadá. Pues nos han dado muy lejos, sobre todo en lo que tiene que ver a Estados Unidos. Estados Unidos es sin duda el más anfitrión de los tres, si nos podemos permitir esa expresión, porque va a albergar 78 partidos. De los Uy, 104, 78 me quedaba va a 3, albergar ¿eh? estas. Te has quedado a nada, te has quedado Punto. súper cerca. O sea que muy bien tu predicción. Y luego es curioso porque fíjate que Canadá y México van a albergar los dos el mismo número de partidos. Y eso que México tiene una sede más que en realidad es un 50% más de sedes que Canadá, porque Canadá solo tiene dos. Entonces, Canadá va a albergar 13 partidos entre Vancouver y Toronto, y sin embargo, México, teniendo tres sedes, también va a albergar 13 partidos. O sea que la diferencia es muy Joder. grande, ¿eh? Es el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero yo creo que es más de Estados Unidos, como se ve, que de los Sí, otros dos países. Así que, bueno, vamos a ver, porque hay ahí en Estados Unidos mucho estadio NFL, que estamos acostumbrados a ver cuando seguimos la temporada regular y los playoffs, y mucho estadio cubierto, ¿verdad? Que va a servir sí. para paliar las Sí, porque además condiciones en Estados climáticas tan Unidos, adversas. recordamos a los oyentes, no se andan con tonterías. Empieza la tormenta, se para un partido. Ah, Sí, sí, es otra de las cosas que vamos a ver. hay que tener cuidado porque Que vamos a ver mucho retraso, mucho parón.
Ojalá que no, pero sí, en cuanto empieza una Pero en verano, tormenta, se sí, acaba. en Estados Unidos, como la gente sabrá, fundamentalmente del US Open, pero de cualquier otro. Bueno, el año pasado, en el Mundial de Clubes, sucedió en más de un partido. O Sí, sea que sí. Estaría bien que esos partidos que van a empezar a las 6 de la mañana, por ejemplo, y que no nos toque trabajar, se retrasen como 2 horitas y entonces ya no tengas que madrugar tanto, puedas dormir, echar una pues cabezada sí, más, ¿verdad? Esas cosas ahí sí, sí. vendrían bien. Los que ya son un poco Y, tardes y encima se retrasan nos van a matar. y que no pase, recuerdo a los oyentes que España el partido contra Uruguay creo que es a las 3 de la mañana, levántate tú para verlo y que encima tengas que esperar 2 horas para verlo, que son las 5 de la mañana. Sí, O sea, que ahí sí, por lo menos no pase, que te levantes y lo veas. sí, Así que sí. efectivamente. Pues Bueno, pues nada, para nada. cerrar, si quieres, repasamos un poco lo que se nos viene encima, porque mañana tenemos un plato bastante fuerte y no es el Papa en Madrid, son las elecciones del Real Madrid. Sí, Los sí, sí, candidatos, sí. Florentino Pérez, Enrique Riquelme, han cerrado campaña hoy en sus actos particulares. Veremos cómo acaba y cómo se desarrolla la jornada de mañana. Y el próximo episodio va a ser un poco comentar el resultado. No nos meteremos mucho porque, bueno, pues aquí nos ponen a escuchar madridistas, menos madridistas y tal. Yo creo que pues un poco dar pinceladas de lo que puede haber y lo que no. De cómo ha ido la campaña, qué cosas buenas, cosas malas hemos visto y un poquito por encima. Y luego tenemos como plato principal los siguientes 4 grupos. Sí, sí, sí. Vamos a empezar ya con el E, F, G y H. Y que estamos Y nosotros. ahí ya estamos nosotros, ahí está España. Así que Entonces, hablaremos. Sí, promete sí. mucho el siguiente episodio. Así que nada, ya por cerrar, algún pronóstico para mañana. Uf, qué buena pregunta, ¿eh? Y la verdad es que qué difícil respuesta en cuanto a acertar. ¿Por qué diferencia va a ganar uno u otro, no? Hombre, todo el mundo da favorito a Florentino. Parece que Florentino Pérez va a ser el que se lleve las elecciones. Yo creo que probablemente sea lo que pase, fundamentalmente por el voto por correo, que ya lo analizaremos el lunes en el capítulo cuando lo grabemos, pero que se cerrara la posibilidad de apuntarte al voto por correo el miércoles por la tarde-noche y que la gran bomba de Enrique Riquelme fuera ese miércoles por la noche, pues claro, yo creo que va a condicionar mucho ese voto por correo, el hecho de que no haya llegado la gente a poder considerar la bomba de Riquelme. Ahora, yo también creo que no va a ganar por tanta diferencia como se pensaba al principio. Creo que ha hecho muy buena campaña, creo que ha plantado cara, creo que lleva un proyecto, no sé cuánto de serio, porque él solo lo sabe, el compromiso que tiene de la gente y lo que va a llevar luego a la práctica, pero desde luego suena muy bien los nombres que ha puesto sobre la mesa. Sí, estoy contigo, aunque yo no sé hasta qué punto le ha venido un poco mal y lo ha hecho un poco mal para justo en el momento crucial que es el final de campaña. Sea, no puedes Mm. estar toda la semana, que oye, a lo mejor lo tiene y ha sido expresión mala, no lo sabemos. Ahí solo, como tú dices, solo sabe él. Pero no puedes estar diciendo que la decisión de los fichajes ha sido tomada con el triángulo entrenador, director deportivo, jugador y luego decir que si ganas, Raúl va a intentar llamar a Klopp a ver si se lo coge y le apetece. Sí, Entonces, mm, claro, te sí, quedas diciendo, vale, le estás dando al otro candidato razones por las cuales ya te ha dicho que es un farol todo lo que has dicho, de que la gente se crea que hay un farol cuando tienes que ganar ese voto físico, porque como tú has dicho, el voto por correo va a ser de Florentino. Y yo creo que esa jugada está un poquito regulera. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Yo no he ujú, visto los cierres de campaña de hoy. Echaré un vistazo a artículos y a todo lo que pueda mañana por la mañana y durante la jornada. Y bueno, pues comentaremos en el siguiente episodio. A ver. muy bien, estupendo. Pues yo prometo que mañana, a modo periodista, me acercaré a Valdebebas a ver qué se cuece por ahí con los socios votando a una candidatura o a otra.
Muy bien, pues estoy deseando que en el siguiente episodio nos cuentes toda esa experiencia porque se respirarán cositas, seguro. Sí, sí, sí. Pues nada, para todos, que siga bien el fin de semana. Diego, un abrazo muy grande, espectacular el programa de hoy, me ha encantado la estructura y deseando que coja ritmo esto, que coja ritmo y Sí, que empiece el mundial, de verdad. sí, que Así nosotros que, hablamos mucho, pero lo que queremos es que ruede el balón. exacto. Pues muy bien, cerramos aquí Bueno, y hasta el próximo episodio. hasta el próximo episodio. Un saludo y un abrazo fuerte, Juan. Hasta luego. Adiós. Listo.